Bienvenidos una vez más a la Iglesia de Dios aquí en Panamá. El que les habla, su servidor, hermano Peyton Ashby, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder llegar delante de usted y dándole gracias a Dios también porque tenemos a la hermana Terry Tomlinson, a la cual saludo desde acá. Hermana Terry, buenas tardes. Hermana Terry, hay una profunda confusión, como venía diciendo, hay una profunda confusión y quiero enfatizar una profunda confusión y falta de entendimiento en cuanto a qué es la salvación. De acuerdo a tu experiencia y a lo que dice la Biblia, ¿qué es la salvación del pecado? La salvación del pecado es precisamente cuando ya, por hacerse efectiva en la vida del individuo, en mi vida, en su vida, la de otro hermano, la obra que Cristo hizo en el Calvario, ya ni el pecado, ni la naturaleza carnal, ni el diablo, ni la corriente del mundo tiene ese poder sobre usted. Usted tiene la libertad de hacer lo que es correcto, la voluntad de Dios, y no tiene esa fuerza desde adentro que lo lleva a pecar. Cuando alguien se está ahogando y está todavía en la corriente, la persona no está salvo. Cuando la persona está fuera del poder de esa corriente que lo está arrastrando, entonces la persona está salvo. Entonces, asimismo, uno queda fuera del dominio del diablo, la naturaleza carnal, el pecado, por la obra que Cristo hace en el individuo. Al morir al pecado, al venir el Espíritu Santo y morar en el individuo, uno queda libre de esa influencia, ya no está pecando, ya no está entregándose a la corriente del mundo, mucho menos el diablo tiene poder sobre uno, sino que uno está bajo el régimen de la gracia en Dios, pues. Bueno, yo no sé si nos vamos a desviar aquí, Terry, pero lo que usted Sea ha libre. mencionado, lo que usted está mencionando ahí está haciendo algo bastante profundo lo que está mencionando ahí. Has mencionado unos elementos, no, ellos no son elementos. Mencionaste diablo, ¿qué más? Naturaleza carnal, ¿qué otra cosa mencionaste? La corriente de este mundo, la corriente de este mundo. Disculpa, discúlpame. Nuevamente. El diablo, la naturaleza carnal y la corriente de este mundo. Ok. Yo quiero que los que están escuchando puedan entender de alguien que está teniendo o que está viviendo esa experiencia. En donde si eso no es así en usted, pues pregúntese. Mire, hay alguien que lo está haciendo. Obviamente acá somos dos personas y hay muchas otras personas que lo están logrando, pero considere pues si la influencia del diablo está siendo vista en su vida, la influencia de la naturaleza carnal, el mundo, todas esas cosas. Como digo, hay una profunda ignorancia y profunda confusión en cuanto a este tema. Pero mejor seguimos con la entrevista. Hermana Terry, ¿a qué edad conociste a Cristo como tu Salvador y Señor? ¿A qué edad lo conociste? Esta pregunta tiene dos respuestas, ya que la primera vez que fui salva tenía como entre 4 y 5 años. Y bueno, como he dicho, era niña. Saben que cuando los niños comienzan en el camino, depende mucho de lo que dicen sus padres, todo aquello, pues. Pero bueno, quería hacer lo que me daba la gana a esa corta edad y recaí. Así que volví al camino a los 9 años. El primer año sí fue borrascoso, pero ya a los 10 años me decidí, bueno, voy a vivir, voy a hacer lo que debo hacer, pues no voy a estar en esos altos y bajos. Así que diría que la edad definitiva fue a los 9 años. Conocí al Señor como mi Salvador personal. La gente te ha escuchado decir recaí. ¿Recaíste de una enfermedad? ¿Recaíste de una gripe? Ese recaí, dibuja eso en la mente de las personas. Posiblemente recaí, ¿cómo se recaí? 6 años y recaí. Explícate un poco más allí, por favor. Recaer se refiere a caer nuevamente, valga la redundancia, en la vida de pecado. Sí, unos se extrañarán a los 6 años, pero sí.
yo sabía lo que era bueno y lo que era malo, y precisamente sabía, bueno, al yo estar salva, yo estoy viviendo una vida de obediencia a Dios. Yo no estoy haciendo lo que a mí me da la gana, yo estoy haciendo lo que Dios está mandando por medio de mis padres, como era niña. Y se dio un evento en el que mis padres conversaron conmigo, me encararon, me dijeron, esto fue incorrecto, no debiste haberlo hecho. Y a mí no me dio la aceptarlo, y yo dije, no, yo no voy a cambiar. Así que yo sabía en mi conciencia que ya yo no estaba bien con Dios. Y desde esa edad, 5 o 6 años, porque no recuerdo los números claros, pero sí sé que fue entre los 5 años hacia los 6, estuve en pecado. Yo sabía que estaba mal con Dios hasta los 9 años, que entonces retomé esa decisión. Definitivamente voy a dejar el pecado, voy a dejar los malos pensamientos, voy a dejar la rebeldía, el espíritu de rebeldía. Voy a terminar con eso y voy a hacer lo correcto. No sé si queda claro el concepto de recaer. Es cuando uno conscientemente sabe que no estoy haciendo lo que le agrada a Dios, estoy en pecado, estoy en rebeldía contra Dios. Está más que claro, hermana Chari, y realmente al menos para mí está más que claro, y me pregunto si fuiste un caso excepcional, porque la mayoría de las personas que están escuchando o viéndote ahora mismo me imagino que estarán escandalizados. 6 años. O sea, tú hablaste del pecado, que tú tenías conocimiento acerca de lo que estabas haciendo a los 6 años, y el mundo hoy está tan torcido, tan patas para arriba, que, o sea, los niños están por ahí haciendo un montón de cosas a esa misma edad, 6, 7 años, 5, 6 años, y no le registra a la gente en su mente, oye, este niño bien que sabe lo que está haciendo. Pero bueno, para las cosas de Dios, entonces ya viene la exageración, ¿no? Ay, 6 años y ella recayó. O sea, aquí no estamos para mentir ni para, voy a poner una palabra en inglés aquí porque no me viene a la mente, fake. ¿Cómo se dice fake en español? Como Fake es un como disimular, drama, algo como así. algo, ajá, simular, como hacer teatro. Exacto, Es esa es Aquí no estamos para hacer teatro, aquí estamos en pro de la verdad. Y uh, la hermana está diciendo con claridad que a los 6 años, a los 5 años, aproximadamente 5, 6, 7 años, ella sabía con claridad que no estaba bien delante de Dios. Medite sobre esas cosas, mira la conducta de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, y determine para ver si, oye, ellos sabrán o no sabrán, se están haciendo o no se están haciendo. Gracias por la respuesta acerca de su experiencia, hermana Tari. Si usted puede ampliar un poco más, ¿cómo eran sus años de salvación, pues cuando eras niña, tus luchas, tus victorias, tu relación pues con Dios? ¿Cómo era tu entendimiento? Ya posiblemente has hablado de algunas de esas cosas, pero ¿cómo era tu entendimiento? Yo quizás no tengo un vaso de vidrio aquí para demostrar lo que estoy tratando de decir, pero en un vaso transparente, si tiene agua a la mitad, pues se sabe que tiene agua a la mitad. Si tiene agua a 3/4, pues se sabe que tiene 3/4. Si está lleno, se sabe que está lleno. Entonces, ¿cómo era tu entendimiento de Dios, de las cosas de Dios, cuando eras niña? Sus victorias, tu relación con Dios, ¿cómo era? Ok, sabemos que los niños, su crecimiento, todo aquello, su noción de lo bueno, lo malo, lo que debe ser, está condicionada a lo que los padres les enseñen. Por lo tanto, mis padres me habían enseñado, sí, las lecciones típicas de la palabra, las historias bíblicas, la obediencia, que es la tarea o responsabilidad, mejor dicho, la responsabilidad fundamental de los hijos hacia los padres. Tenía noción de Dios, no solamente una noción, sino que sabía quién era Dios. Dios es el centro de nuestro estar, y sabía que era el ser más grande, supremo, omnipotente, omnipresente. Pero mi experiencia dependía mucho de mi relación para con mis padres, porque precisamente por ser niña,
ellos eran como presentación de Dios para mí. Yo estaba consciente de Dios mismo, no era que yo los veía a ellos como Dios, pero mi obediencia a ellos, mis preguntas yo se las hacía, estaba en concordancia, en relación con mi relación con Dios. Yo oraba, pero también hacía muchas preguntas a mis padres. Entonces espero que no esté sonando enredado, pero es lo que podría decir definitivamente el aspecto de la obediencia. Yo sí les preguntaba mucho, bueno, ¿esto es bueno o esto es malo? Escuché esta vocecita, pero escuché esto otro. Cuéntenme si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Yo era muy preguntona, todavía lo soy. Y mi relación con Dios se vio muy influenciada por la atención de mis padres, las preguntas que les hacía, las clases de escuela dominical, pero directamente con mis padres. Mis tentaciones eran, eran típicas de los niños, pues la obediencia, como dije, el, el no responder, el luchar contra la rebeldía. Eso fue en la edad de los 5 a 6 años. Ya a los 9 años uno sabe que ya tiene un poco más de madurez. Y antes de continuar, sí, a esa edad mis padres sí nos habían hablado sobre la naturaleza carnal. Si bien hablábamos de los temas de niños, también hablábamos de doctrina. Recordemos que entre los 5, los primeros años del niño, tengo entendido, se va formando su carácter. Así que no se podían dar el lujo de que creciéramos nada más con las lecciones excelentes, pero superficiales, sino que ellos nos hablaban material fuerte en los devocionales. Yo entendía que la naturaleza carnal era ese espíritu que me llevaba a ser lo incorrecto y que tenía que ser librada de aquello. Todos esos conceptos ellos nos los hablaron. Así que estaba también consciente de aquello. Ya a los 9 años estaba más clara con el aspecto de qué debía hacer, qué no debía hacer. Y mis tentaciones más grandes eran más que nada mis pensamientos. Sé que algunos de ustedes, no sé si comprenderán en el pensamiento, pero sí, uno elige a qué pensamientos como que darle rienda e inspirarse en ellos y qué pensamientos y cuándo decir eso no es correcto, no me voy a entregar a aquello. Así que cuando yo era niño, yo sé que me entregaba a pensar cosas que no eran correctas, era rebelde, era respondona y a mis 9 años, eso de tomar la cruz, no entregarme a pensar en esas cosas, más que nada a los 10 cuando me puse en serio, esas eran mis luchas y sí, cuando vencía me sentía bien, gracias a Dios lo estoy logrando, pero había veces que caía y sí me sentía mal, como que, ay, de nuevo caí, ignoré a Dios, tenía cargo de conciencia, esa es otra cosa, voy a ser breve, yo sabía lo que era tener cargo de conciencia y no tenía paz, y habían ocasiones que recuerdo que me daba un miedo muy grande, me refiero al periodo entre los 6 y 9 años, porque me venía el pensamiento, y si mañana te mueres, si te pasa algo, y sufría de mucho miedo porque yo sabía que había estado ignorando a Dios, que había estado pensando cosas que no eran correctas, que estaba en un espíritu de rebeldía hacia lo que yo sabía que era correcto. Así que definitivamente que ese cambio se dio en mi mente, pues cuando yo tenía esas victorias sí sentía, bueno, vamos por buen camino, y cuando no, ay, caí nuevamente, el cargo de conciencia, ay, otra vez, el primer año fue borrascoso, era como que victoria, caídas, y el sentimiento igual, como una montaña rusa, estoy en las altas, luego caigo, pero gracias a Dios eso cambió a los 10 años. Bueno, a veces viene la información a mi mente y se me pasan las cosas, pero has mencionado varias cosas que me llaman la atención, pero poderosamente. Mencionaste tomar la cruz y quise ser un poco sarcástico, tomar la cruz, eso es una bebida, o sea, tomar la cruz, o sea, tomar la cruz, obviamente yo sé qué es tomar la cruz, pero es raro escuchar, es muy raro escuchar a una niña, no eres niña ahora mismo, pero que a edad de niños tengas conocimiento de tomar la cruz. Pero antes de seguir un poco en esa línea, también quiero resaltar que has hablado acerca del cargo de conciencia. Cargo de conciencia. En serio, como diríamos ahora ese es uno de los términos de moda. En serio, bueno, en serio, un niño con cargo de conciencia. Oh, ustedes eran de otro planeta. pero también mencionaste otra cosa que me llamó la atención, que es como que
Dios, no recuerdo cómo lo dijiste exactamente, pero prácticamente como que tus padres eran Dios para ti, palabras más, Ujú, palabras menos. O ujú, sea, que tu relación con Dios dependía mucho ujú. en tus padres. Es interesante, no sé si lo dije correctamente, lo puedes parafrasear un poquito y repetir esa línea de pensamiento que dijiste, que tus padres eran como el representativo pues de Dios para ti. Es- Repíteme eso, por favor. sí, exactamente aquello. No quiero que piensen que yo pensaba que ellos eran Dios, sino yo estaba consciente de la existencia de Dios, de quién es Dios, pero mis padres representaban como esa conexión con Él. O sea, mi respuesta, mi obediencia a ellos representaba mucho de cómo era mi relación con Dios. Entendamos que era una niña. Entonces, cuando somos niños, nosotros entramos a esta vida agarrados de la mano de nuestros padres. Y al ir creciendo y creando nuestras propias o confirmando nuestras convicciones, nos vamos como lentamente soltando y viviendo por convicción personal. Pero a esa temprana edad, si bien oraba y todo, mis padres eran los representantes de Dios en mi vida. Entiendo, entiendo. No, yo lo había entendido hasta el inicio, pero Ujú. son criterios bastante buenos. Son criterios bastante buenos. Ok, lo mencionaste, pero no sé si tendrías algo más para profundizar, porque yo he escuchado a tu padre exhortar y predicar acerca de la necesidad de hablarle a los hijos acerca de la naturaleza carnal y todo eso. Y bueno, yo te quería preguntar realmente si él lo hacía, Sí. si tú recuerdas que él hablaba acerca de la naturaleza carnal, la victoria sobre la naturaleza carnal y todo. Y te pregunto si puedes ampliar un poquito más, si tú sientes que en algún punto, pues tu niñez, adolescencia, si lograste esa victoria sobre la naturaleza carnal. Amén. Sí, en efecto, mi papá ha exhortado mucho sobre hablar sobre este tema con los niños en el seno familiar, en los devocionales, y lo hacía con nosotros. Recuerdo que se hablaba, es lo mismo el término del viejo hombre y la naturaleza carnal. Ok, me remonto un poco a Génesis. Vemos que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, y Dios es espíritu. Así que no puede significar que sus cuerpos se parecían a Dios, sino en sus espíritus. Eran puros, eran limpios, eran santos. Entonces, al ellos contaminarse con el pecado, al comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, su imagen fue distorsionada, su espíritu fue distorsionado de ser imagen y semejanza de Dios a ser como el viejo hombre, o sea, como Adán ya en él se creó esa naturaleza carnal. Y si vemos en el capítulo 4 o 5, no recuerdo, de Génesis, dice que el hijo que engendró a Adán fue a imagen y semejanza de Adán, no hay imagen y semejanza de Dios, esto lo estoy diciendo yo. Entonces, esa naturaleza, cuando ellos pecaron, todos los que vinimos después, nacemos con una naturaleza que nos lleva automáticamente a pecar. Y es necesario que nosotros entendamos, porque esa es la raíz de lo que lleva al niño. Yo quiero obedecer, yo quiero hacer lo que mi mamá me está diciendo, pero yo siento como que no lo puedo hacer, que se describe más claramente en Romanos capítulo 7, que también en mi niñez hacia adolescencia, leí mucho esa porción, Romanos 7, 6 y 8. Entonces sí nos hablaban de aquello, y cuando era niña, una de las formas, perdón, como lo expresaban era, sabemos que la naturaleza carnal tiene ese espíritu de que yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, de rebeldía pues contra Dios. Entonces ellos me decían, say no to Tari and yes to God. Dile no a Tari, dile sí a Dios. Entonces yo sabía que Tari, porque ese espíritu está como un siamés pegado con el espíritu de uno, quería hacer lo que era incorrecto, pero lo que Dios había establecido, lo que mis padres me habían dicho, era lo correcto. Entonces yo debía, y ahí se ve un poco lo que es la aplicación de la cruz, decirle no a lo que me estaba diciendo que hiciera ese espíritu y hacer lo que sabía que era correcto. Entonces, el concepto de la cruz también tiene que ver con eso mismo. Uno deliberadamente hace lo que uno sabe
que debe hacer, lo que el Señor ha establecido, se transporta como cuando Cristo fue crucificado, muriendo al pecado y vivos para Dios. Y sí hablamos de estos conceptos cuando era niña, de manera que ya cuando fui creciendo, no era como que tenían que hablarme. En la adolescencia ya estaba claro lo que era correcto y lo que no. No era que en la adolescencia iban a empezar a enseñarme, ay, tienes que hacer esto y esto, no, la cruz, sino que esos conceptos desde niños, tanto a mí como a mis hermanos, nos lo enseñaron, pues claramente. No sé Era si el eso pan explica diario. exactamente. Ok. Esta pregunta suena un poco larga y un poco complicada. Lo voy a leer. Sin duda que a lo largo de tu vida en la iglesia de Dios has visto muchas cosas. Hay muchos niños y jóvenes a quienes has visto crecer, muchos de los cuales no siguen el camino de Dios. En la gran mayoría de veces es porque nunca crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Nunca llegaron a una posesión real del Espíritu Santo en sus vidas. Y si lo tenían, lo perdieron. La pregunta es, ¿consideras que estás llena del Espíritu Santo? Si me dices que sí, dinos tu entendimiento sobre esta obra, qué hace y qué produce. Sí, en efecto, como usted dice, he visto jóvenes que están, eh, ya no están, personas que pensé que no iban a recaer y están en el mundo, tristemente, esperamos que vuelvan. Pero sí, gracias a Dios, estoy llena del Espíritu Santo. Como había dicho, yo fui salva así definitivamente a los 9 años. Y el primer año fue de altas y bajas. Y recuerdo cuando en una convención, eh, tenemos varios cultos, pues, con 4 días en la semana. Uno de esos cultos a mí me registró. Eso fue en diciembre de ese año. ¿Cómo tú vas a decir que tú estás salva y tú sigues respondiéndole a tu mamá? Estás pidiéndole a Dios todas las noches, te caes, te levantas, te caes, te levantas. A veces ignoras, a veces sabes que estás mal y lo sigues haciendo y después te arrepientes y estás bien, estás mal, estás bien, estás mal. Eso no está correcto. Y yo me registró, necesita poner en práctica la obediencia y decidí, voy a tomar esto en serio. Yo no recuerdo cuántas veces habíamos orado aquí para que el Espíritu Santo viniera a mi vida. Porque cuando uno es niño, entre la inocencia, entre el carácter así como de doble ánimo del niño y esa actitud de que se quiere que el niño siga hacia adelante y también que sepa que está bien y que está mal, a veces incontables veces se ora por él, pero sí sé que a los 10 años como que ese registro, pues ese culto fue que dije voy a hacer un cambio y determiné tomar la cruz, porque si bien la santificación, un aspecto de él es que el Espíritu Santo viene a morar en el individuo debe morir a la naturaleza carnal, porque la idea es que Dios nos justifica, pero Él no quiere que solamente seamos justos, Él desea que tengamos su naturaleza para que podamos ser como Cristo, que la única forma de serlo es con la naturaleza de Él en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero para eso debemos remontarnos como cuando Cristo fue crucificado y crucificar la carne en nosotros. Uno no puede agarrar un cuchillo y matar la naturaleza carnal, es un espíritu, pero uno mata su influencia al uno no hacerle caso, así como cuando alguien está muerto, lo tocan, le gritan, le pueden pegar, abofetear y no responde. Así mismo uno hace con la naturaleza carnal, hace todo lo contrario y de lo que la naturaleza carnal le está diciendo que haga. Y entonces el Espíritu Santo viene y mora en el individuo, ya sacando, ya entonces uno viene a tener la naturaleza divina, no la naturaleza carnal. Y nos dice en el libro de Gálatas, luego de dar como un catálogo de pecados, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Creo que dije el orden un poco alterado. Pero este es el fruto del Espíritu y uno siente la diferencia como ese fruto, porque son 7 aspectos, pero es un solo fruto, como esos aspectos comienzan a manifestarse
en la vida del individuo. Recuerdo momentos en los que sí resistí la tentación, más que nada en mi mente, y también el quedarme callada, decir, no, no voy a responder. Y recuerdo también cómo se empezaron a manifestar más que nada la templanza, eh, también la guía de Él en mi vida, la guía del Espíritu Santo en la vida de uno, la paz que Él da. Si bien tuve paz cuando me entregué, pero esa paz se iba alterando a lo largo del año, hasta que finalmente dije, bueno, vamos en serio, y uno descansa de estar con esa carga de que estoy cayendo y levantándome, y tienes eh, una vida constante de santidad, estoy en paz con mi Creador, y el mismo Espíritu Santo le habla a uno, le habla, lo guía, a mí me guía en cosas pequeñas, en decisiones grandes, y dicen en el libro de Romanos que el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, Dios también le da a uno esa confirmación por medio de su Espíritu de que somos hijos de Él, y se manifiesta en el fruto, pues, en situaciones donde normalmente uno explotaría. El Espíritu Santo siempre, cuando viene el impacto, él te hace registrar, cuidado, cuidado, y como que tomar un paso atrás y no reaccionar, así como Dios hizo con Caín, que le dijo, el pecado está a la puerta, así mismo Él nos va guiando. Así que es lo que puedo responder respecto a aquello de la santificación. Es el fruto, es el que demuestra la diferencia, la manifestación del amor de Dios también. Gracias por la respuesta. Y hablaste de Caín. Hay un episodio también en la palabra, en el Antiguo Testamento, acerca de Isaac, Abraham e Isaac. Y cuenta la historia, pues, bien brevemente, que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, Isaac, el único que tenía, el que amaba. Bueno, había tenido otro hijo, pero era el hijo con su esposa, Sarai. Exacto. Y para todo efecto práctico, Abraham mató a Isaac, lo ató, lo amarró en el espíritu, en la mente, en el corazón de Abraham. Isaac estaba muerto. Lo único fue que el ángel lo detuvo, pero él ejecutó aquello en su corazón. Y esa historia se ha usado muchas veces en muchas prédicas para decirle al pueblo, decirle a las personas que necesitamos sacrificar nuestro Isaac. Entonces, la pregunta viene en esa línea. Si tú puedes recordar algún Isaac que tuviste o algunos Isaacs que tuviste en tu niñez, en tu adolescencia, y cómo te iba si no lo crucificabas y cómo te iba si lo crucificabas. Si lo no crucificar. ¿Cómo te iba si lo matabas y cómo te iba si no lo matabas? Porque no fue crucifixión. A Abraham era con un puñal que lo iba a matar, no era crucifixión, solamente Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo también dice que murió cabeza abajo crucificado, pero Pedro. como el apóstol Pedro, gracias, Pablo fue decapitación. ¿Cómo fue esos Isaacs en tu vida y qué pasaba si lo matabas y qué pasaba si no lo matabas? Sí, en efecto, recuerdo uno. Mi carrera es muy importante para mí, y recuerdo cuando estaba en la universidad en segundo año, iba para tercero, y nuestro horario era en la noche. Entonces, nuestra política como familia y como persona siempre es de poner a Dios primero. O sea, Dios está en el centro y todo gira alrededor de Él y de su reino. Entonces, tenemos cultos 3 veces a la semana, en la noche y bueno, los domingos en la mañana, pero en este caso estaba afectado, se veían comprometidas mis idas a los cultos durante la semana por tener un horario nocturno. Y luego de ver mi horario, conversarlo con mis padres, conversarlo con mi pastor, decidimos que eso no era conveniente. Y yo recuerdo que yo lloré porque a uno se le hace el drama en la mente, pues voy a perder este año, o me voy a atrasar, no voy a graduarme en los 4 años, ay, voy a perder el hilo, porque mi sueño siempre era, bueno, voy a entrar en la universidad
y salir lo más rápido, o sea, en el tiempo. Entonces yo lloré, me costó, pero recuerdo que un día yo iba en el carro con mi mamá. Antes de aquello, sí acepté aquello, pues me costó, pero dije, bueno, no voy a tomar todo el curso en la noche. Y después iba en el carro, yo llevaba el horario conmigo, y entonces, fijándome en otros horarios, vi que yo podía dar algunas materias con diseño gráfico, que en efecto fue lo que hice. Algunas materias las vi en la tarde, eh, y de esa manera, gracias a Dios, terminé en el tiempo. Pero la primera vez que lo pensé, como que no voy a poder dar todas las materias, para mí fue muy duro, y le doy gracias a Dios porque sí pude estar en la universidad, terminar la carrera e ir a los cultos en la semana, por lo menos la gran mayoría. Eh, sí, en ese mismo tema, nosotros desde de niños, pues, aun cuando estábamos en la escuela, si teníamos un ejercicio miércoles y teníamos culto martes, nosotros íbamos a la iglesia. Ya nosotros sabíamos, eso de que me voy a quedar porque tengo ejercicio de ciencias mañana. Eso ni siquiera lo preguntábamos. A veces llevamos la tarea en el carro y después de culto nos poníamos a avanzar, pero nunca nos quedábamos para estudiar. Y le damos gracias al Señor porque Él honra a los que le honran. Y yo fui cuadro de honor, gracias a Dios, hasta primer ciclo. En segundo ciclo tuve un promedio así como entre 4,3 por allí. Y sí, a veces tuve que ver mis ejercicios un 1 o un 2 o 3, pero en sentido general, gracias a Dios nunca me quedé ni tuve que repetir. O sea, Dios honra a los que le honran. Y a veces cuando yo no tenía mi devocional primero, sí, antes esa era una lucha para mí, el hecho de hacer mi devocional en las mañanas primero. Yo sentía a veces como ese distanciamiento de Dios, y eso se siente como un vacío, pues, el no ponerlo primero. Yo tenía como ese registro de que algo no andaba bien y me sentía incómoda, mal. Así que es lo que podía decir en cuanto a los Isaacs, en cuanto a este caso puntual de mi carrera. Sí, okay. Tremendo. Te voy a hacer una pregunta, digamos, un poco personal. Nosotros usamos el término salvación para representar que estamos en una relación con Dios, en donde hemos dejado el pecado atrás y estamos en obediencia, siguiendo lo que Él nos está indicando por medio de su palabra, por medio del Espíritu, por medio de las predicaciones, etcétera. Y en esa confianza, mantenernos en esa salvación o salvos, tenemos la confianza que Él nos dará nuestra recompensa eterna con Él en el cielo. Sí. Tú estás salva porque tus padres te instan a estar salva, o porque tienes al ministerio de la Iglesia de Dios en tu congregación que te insta a permanecer salva. O sea, hay muchas jóvenes como tú que no lo están, que están en cualquier cantidad de cosas, o contrario a lo que tú has mencionado y lo que yo he mencionado, que es salvación. Entonces, ¿por qué no ser como una de ellas? Así que te pregunto si tú estás salva por la influencia de tus padres actualmente, como que, ay, no, si yo dejo este camino, mi mamá, o si yo dejo este camino, el pastor. ¿Qué dices de eso? Gracias a Dios estoy salva, pero no por esas razones fundamentalmente. Es una convicción personal. Como dije, uno empieza, yo empecé pues con lo que mis padres me enseñaron, definitivamente que tuvieron un efecto en mí, pero llegó un punto en donde yo he ido confirmando cada una de esas lecciones como convicción personal. Yo estoy convencida de que esta vida es la mejor para mí, es la mejor calidad de vida, es el mejor estilo de vida. Incluso cuando era adolescente, la edad borrascosa, estaba en la escuela, y yo recuerdo, esto lo digo mucho, recuerdo cuando a veces en la escuela, por lo menos una ocasión, pero creo que fueron varias, a mi mente vino: tú puedes hacer lo que te da la gana, tu papá y tu mamá no están aquí.
tú puedes andar con ese muchacho si tú quieres. Pero yo sabía que no me convenía. Cuando uno puede ver más allá y decir, mira, yo me puedo entregar al placer, yo puedo irme a la discoteca, yo puedo bailar, yo puedo ponerme, vestirme como el mundo, enseñar mi cuerpo, pero yo puedo sentir, o sea, como verme si yo hiciera aquello y sentir el vacío enorme en mi corazón, que hasta puede que mis amigos se estén divirtiendo, pero yo no me voy a estar divirtiendo. Entonces es una convicción personal. eh, Brevemente, sí, cuando pasé de primaria a secundaria, yo sí hubo un shock cultural, yo le digo así, porque la escuela en la que estaba en mi primaria es de la Iglesia de Dios. Así que se seguía por los lineamientos de la palabra, tanto vestimenta, decir una palabra obscena era un pecado capital. Eh, entonces, cuando yo pasé a este otro colegio, que también creen en Dios, pero los estudiantes eran mucho más liberales, yo sí sentí, bueno, el impacto y estaba muy claro en mi mente, soy diferente. Pero yo estaba convencida que esa diferencia era lo que me convenía y a lo largo de mi vida no recuerdo exactamente cuándo me registró, ok, lo malo no es ser raro, lo es, yo no es raro o diferente para bien o para mal. Y yo dije, yo soy diferente para bien, lo que yo estoy haciendo es lo excelente, es lo que está en la palabra. Y sí, definitivamente que lo que Dijiste, lo malo no es que no es ser raro o diferente, sino en qué errar de sentido lo error. eres. Exacto, Errar. raro de error. Ok. No me refiero a errar, sino a ser, ok, a veces lo diferente decimos que es raro. Entonces me refiero a que no es malo ser diferente, sino esa diferencia es para bien o para mal. Y la diferencia que constituye mi persona es para bien porque está fundada en la palabra de Dios. Y en la escuela sí había luchas, digamos, música. A veces yo tenía bien claro como que era lo correcto y no me iba a dejar mover, pero yo hasta pensé, bueno, esta gente se va a burlar de mí y yo puedo contar con una mano los que directamente se burlaron de mí. O sea, realmente fue más que nada un respeto que se desarrolló, muchas preguntas y sí, yo estoy convencida que lo que estoy haciendo es lo mejor. Si yo quedara sola y como en el tiempo de los mártires me fueran a matar, yo me mantendría sirviendo a Dios porque sé que es lo mejor para mí, esa conexión directa con Dios, o sea, 24/7, el amor que Él tiene que nada nos puede separar de Él, sus riquezas, que no es solamente monetario, yo puedo estar en cualquier lugar del mundo sin nada y por Dios de su creación me suple, la esperanza en Él, el poder que nos da, o sea, solamente esos cuatro aspectos son como que me infunde mucha seguridad y confianza en Dios. Así que definitivamente que yo estoy en este camino por decisión personal. Las oraciones ayudan, mis padres, el ministerio, el aliento que te digan, estoy orando por ti, eres de aliento, no cambies, eso es una gran motivación y ayuda, pero eso es una decisión personal. Bueno, qué bueno oír eso. Y te pregunto, ¿qué haces entonces para mantenerte? O sea, ¿cuál es tu régimen de cómo te mantienes? Pues, ¿cómo mantienes lo que tienes? Porque a todo lo que he escuchado tienes un tesoro. Entonces, ¿cómo haces para mantenerlo? ¿Qué estás haciendo para mantenerlo actualmente? Así de golpe, pues, la primera cosa que diría, la oración. Muchos piensan que la oración es un protocolo, que me tengo que arrodillar, soberano Señor Dios nuestro, y hacer una oración. Pero la oración es un diálogo como tan sencillo, pero grande a la vez. Yo siempre estoy en comunicación con Dios. Los Y hace, pecadores también están en comunicación, dicen ellos, con Dios, están orando, bueno, están pecando y están orando. sin ánimo de ofender a alguno, pero yo veo en la palabra que Dios no oye a los pecadores. Y si bien Dios está consciente que le estás hablando, Dios te ama y he leído casos que Él trabaja en misericordia a favor de la persona. Tú no puedes tener o sostener una relación con alguien al que constantemente estás ofendiendo. Imagínate que yo vivo contigo y entonces yo te robo tus cosas, me como tu comida, te pego de vez en cuando, pongo el radio a todo volumen, pongo la música que no te gusta y entonces yo voy, oye, ¿cómo estás? Y me siento a conversar contigo. O sea, no. Entonces, asimismo, Dios está abierto para
darte la solución, cambiarte, que puedas ser hijo de Él, pero Él no está realmente comunicándote con Él. Y se siente la diferencia de cuando tú estás en una relación con Él, porque Él te habla. Dios nos habla de diferentes maneras. Y algo más en cuanto a la oración. No es solamente que me arrodillo a orar, sino en mi diario vivir, en la toma de decisiones. Yo estoy, Señor, ¿qué crees que debo hacer? O Señor, eso no me gustó. Señor, esto del COVID, un ejemplo, me tiene cansada. O Señor, la gente no hace caso. De todo le hablo a Dios como si fuera mi mejor amigo, pues. Así como cuando uno está en una relación, que uno siempre está hablando con esa persona, en todos sus pensamientos está esa persona, así debe ser Dios y es Dios para mí. No voy a decir que soy la más espiritual del mundo, pero sí Dios está constantemente, o sea, yo estoy con Él y Él conmigo, o mejor dicho, Él en mí, Dios en uno y uno en Dios. También el leer su palabra. Es importante que conozcamos y entendamos a Dios, y no hay mejor manera de hacerlo que orando y leyendo su palabra, viendo cómo Él trabaja, cómo Él opera, cómo Él habla. Entonces, esos son dos de los aspectos fundamentales. Eh, la música que escucho, lo que leo, procuro que todo sea en línea con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, que sea edificante. Sí leo algunas cosas, información que necesariamente no es espiritual, pero procuro mantener mi mente en pensamientos sanas, información sana, valiosa. Si yo sé que en un lugar van a estar poniendo reggaetón a todo volumen, ¿por qué yo voy a ir a esa fiesta? Eso no me va a ayudar a mantener esa comunicación con Dios, mi mente pura. Así que esas son algunas de las cosas que siempre practico, pues ya gracias a Dios son años en esto, desarrollando esa relación y profundizándola con Él. Muy bien. Aunque te quiero hacer una pregunta ahí. Diga, sea Mencionaste libre. reggaetón. Pero antes de mencionar reggaetón, es que te interrumpí en antes que estabas dando tu respuesta. Entonces, te dije que los pecadores también, pues dicen, están en su pecado, dice que oran y Dios les habla. Entonces mencionaste que Dios no oye a los pecadores. Ya, yo quiero demostrar para los que están escuchando, si usted no sabía que Dios no escuchaba a los pecadores, pues yo quiero que usted se entere por medio de esta entrevista que Dios no escucha a los pecadores. Así Y eso está es. en la Biblia. Pero si usted no me cree, pues vamos a ir a una herramienta que todos usamos mucho que se llama Google y vamos a escribir Dios no oye a los pecadores. Estoy en vivo buscando esto. Vamos a ver qué nos dice Google. Ok, dice aquí Bible Gateway, Juan 9:31, Reina Valera 1960. Vamos a ver si realmente eso es así. Juan 9:31, Reina Valera 1960. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El que tenga oídos para oír. Oiga. Ok, vamos a dejarlo ahí. Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Ese reggaetón como es. Ese reggaetón como el reggaetón es malo. Sí, hermano. Y ¿Serio? solo le digo, analice, Pero si las analice. iglesias por ahí ponen reggaetón también. Sí, pero esa música primero, el origen no es santo. Las palabras no te llevan a Dios, mucho menos la música. Y si La tienen música, palabras de Dios, si dice Dios, 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 pero en reggaetón. no. La música va unida con las palabras y debe llevarte a esa relación con Dios. Si usted nota, esta música es un constante boom, boom, boom. Mantiene tu espíritu como en un constante alteración. El ritmo también lleva a tu cuerpo a hacer movimientos que no son los más adecuados. Sabemos los bailes, vamos, usted no se imagina una santa de Dios moviendo su cuerpo de esa manera. Es que lo Entonces, hacen hoy en día, lo lo hacen hacen. bastante hoy en día y eso es una moda religiosamente hablando. Tristemente, eso tiene que ver con la profunda ignorancia de lo que significa la salvación. Y también
es triste cómo esto hace que las personas tengan una idea torcida de lo que es santo, de lo que es correcto, pero no es correcto, aunque lo hagan en las iglesias, aunque quieran mezclar, dice en el libro de Corintios que Dios no tiene acuerdo con el mundo, no hay acuerdo entre Dios y Belial. Entonces las costumbres que son de origen carnal no pueden, en Romanos también dice, no pueden acoplarse a la voluntad de Dios. Dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que es imposible que yo tenga una canción del mundo y yo la cristianice como están procurando hacer, porque igual su origen es mundano, es carnal, es sensual, y eso jamás me va a conectar con Dios. O sea, Dios es muy amoroso, Dios nos ama, pero necesitamos entender que el amor no es necesariamente sinónimo de aprobación, y Dios nos da la solución en el evangelio para salir del estado de pecado y subir a la naturaleza divina, ser como Él, y entonces poder tener esa conexión con Él. Muy bien. Es una vida, Bueno, no es solamente la música, en todo, la vestimenta, aún lo que uno ve, los videos que uno ve, los libros que uno lee, todo es una vida que nos lleva a un enriquecimiento en nuestra mente y a un enriquecimiento de nuestra relación con Dios. muy interesante. Vamos a tener que hacer otro programa en vivo hablando un poco acerca de la música, pero bueno, Orden, vamos a ponerle puntos suspensivos allí. Vamos con la última pregunta de Manatari, y según esta porción, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a ir desde el versículo 19 al versículo 21, dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad. Casualmente, hablando del trasfondo del reggaetón, ¿de dónde viene? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Según esa porción, habla de ser un instrumento santo, útil para Dios, apartado, dispuesto para toda buena obra. Y se entiende definitivamente que una vez uno ha puesto un punto y final al pecado y ha muerto a la naturaleza carnal y ha recibido el Espíritu Santo en su vida, se entiende según esta porción que te llevará a un punto de ser útil para Dios, útil para Dios. Entonces te pregunto, ¿cómo es tu utilidad en el reino de Dios actualmente? ¿Qué estás haciendo actualmente en esa parte, pues útil para Dios? Menciónanos un poco acerca de tu actividad de utilidad para Dios. Bueno, gracias a Dios, Él me ha mostrado que principalmente mi uso es en el ministerio de la música, también en el área de la oración y en el área de la consejería. Así que primordialmente estoy en el ministerio de la música. Gracias a Dios, tanto mi familia como yo nos dedicamos a cantar canciones, no solamente para alabar a Dios, que es muy importante y bueno, pero también ministración a otras personas, tanto dentro como fuera del pueblo de Dios. En su momento visitamos hospitales, personas que estaban enfermas o ancianos, y les cantábamos junto con mi papá. Más que nada exhortaba, y a veces nosotros también, pero hay un notorio llamado en cuanto al ministerio de la música, también en la consejería según lo que surja, pues sí, aconsejo a las personas. En un tiempo escribía cartas evangelísticas, procurando siempre llevar a las personas a Dios. A veces yo no te voy a dar un sermón, pero sí
algún pensamiento que te lleve, bueno, a considerar tu relación con Dios. Y gracias a Dios también a veces dirijo culto de oración, los cultos, las primeras partes. Así que es aquello, pues, lo que de esa manera soy útil en el reino de Dios y estoy siempre abierta a lo que Dios disponga para mi vida, pues. Muchas gracias. Y si a usted le ha parecido buena esta entrevista, desde luego que nos hace bien que usted la pueda compartir con otras personas y comentar su impresión acerca de lo que ha escuchado, hacer alguna pregunta y desde luego aprobar que usted ha entendido estas cosas y le parece buena la entrevista. De verdad que se lo agradeceríamos, pero la utilidad que tienen en el reino de Dios con respecto al canto es de tremenda bendición. Tú y tu familia por años pues han Gracias. estado cantando y ha sido de tremenda bendición para muchas personas y quisiera pues terminar esta entrevista poniendo un audio en donde sales tú cantando, sale tu hermana también cantando, posiblemente creo que es la familia entera, me parece que sale cantando allí, pero a menos sé que Tres sales tú personas más. cantando, a menos sé que sales tú cantando allí y quisiera pues terminar con este canto y espero que sea de bendición para cada uno que lo escucha.
Bueno, confiamos que esta hora invertida aquí haya sido de bendición para usted, que usted haya aprendido más acerca de la salvación. Yo creo firmemente que vale la pena volver a ver esta entrevista y compartirla con su mamá, con su papá, con su sobrino, con su abuelo, con su tía, con su vecino, con su compañero de trabajo, con todo el mundo. Lo que se ha dicho aquí hoy en esta entrevista es suficiente información para inquietar su corazón acerca de su condición espiritual, acerca de su condición delante de Dios. Si no lo tienes así, necesitas clamar a Dios por misericordia y trabajar ardientemente y responsablemente con tu propia alma para obtener lo que Dios tiene para ti. Cerca de la cruz es el lugar mejor para estar. Y sí, yo digo, Señor, guárdame a mí. Y es el clamor, pues, que con el cual terminamos esta entrevista, que el Señor nos guarde cerca de la cruz hasta que Él nos llame. Manatari, gracias por el tiempo invertido y posiblemente en otra ocasión volveremos a hablar acerca de otros temas, si es la voluntad de Dios. Agradezco nuevamente su tiempo y pues le cedo la palabra para que se despida de las personas que la están viendo en este momento. Con mucho gusto, mi estimado hermano. Realmente es mi deseo y el nuestro que la mayor cantidad de personas lleguen a una verdadera experiencia con Dios. Eso es nuestra realización. Dice un himno que un ser en el cielo me diga al entrar, por ti fue que pude a Cristo encontrar. Y deseamos que lleguen a conocer al Señor como su Salvador y amigo personal. Bendiciones a todos y muchas gracias. Gracias. Repíteme las letras del coro que dijiste, por favor. Un ser. Dice el himno que un ser en el cielo me diga al entrar, por ti fue que pude a Cristo encontrar. Perfecto, lindo, qué bueno. Para los que no saben, en el canto que acabamos de poner, la tercera estrofa fue cantada por la hermana Tari. Lo voy a poner aquí en pantalla nuevamente. Esta estrofa: cerca de la cruz, Señor, encontré consuelo. Cuando pobre pecador vine al Calvario, eso lo cantó la hermana Tari. Gracias por vernos. Este ha sido un episodio más en la Iglesia de Dios en Panamá. Confiamos que el Señor pueda ministrar a su corazón por medio de estas palabras. Muchas gracias.